Buenos días, alumnos de intermedio. Como siempre, las recomendaciones de quedarse en casa. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso de todo los temas que hemos venido aprendiendo desde casa. El primer tema que vamos a repasar es la civilización de América, civilización maya. Los mayas habitaron la península de Yucatán en Centroamérica. En los territorios actualmente se encuentran los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el estado mexicano de Chiapas. Al igual que el imperio incaico, el fin de la sociedad maya se dará con la llegada de los europeos, ¿no? También hemos dicho que en la civilización maya estuvo dividida entre el imperio antiguo y el imperio nuevo. En el imperio antiguo construyeron grandes ciudades como Tikal, Palenque, dice ahí, ¿no? Huaxactut, entre otras. Y tenemos en el imperio nuevo que se desarrollaron las ciudades como Chichén Itzá, que es una de las maravillas también, ¿no? Muy bien. En la organización social sabemos que los mayas llegaron a ser un estado unitario, ¿no? Las cuales eran gobernados por un jefe. El pueblo se dedicaba a la agricultura, era la principal mano de obra de los trabajos, ¿no? En la economía maya, los agricultores fue la base de la economía, la cual completaron con la caza y la pesca. En el comercio, las materias primas como cobre, jade, plumas, granos de cacao y obsidiana, con estos elementos se producían herramientas o instrumentos que utilizaban para la ceremonia de sacrificios. Eso es lo que estamos recordando. En sus manifestaciones culturales, los mayas construyeron importantes centros ceremoniales para su decoración. En sus avances sabemos que usaron el sistema numérico vigesimal, es decir, basado en el número 20. También nos dice que los mayas desarrollaron un complejo de sistema de escritura, la cual era jeroglífica. Los mayas fundamentaron todos los aspectos de su vida en torno a su creencia religiosa. La civilización azteca, recordemos que se desarrolló en la meseta del Anáhuac, en el actual Valle de México, hasta Guatemala. En su organización social estaba organizada en grupos muy diferentes. La base social fue el calpi. La sociedad azteca estuvo formada de las siguientes maneras: pilis, que era la nobleza; pochetas, mercaderes; macehuales, campesinos, ¿no? En su organización política estuvo dividida de la siguiente manera: tualtini o emperador, tlatocan o consejos supremos. En su cultura azteca hicieron palacios y templos trabajados en piedra. En su religión, nos dice aquí, los aztecas eran politeístas, ¿no? Adoraban a varios dioses. El fin de los aztecas se da con la llegada de los españoles, porque ellos creían que eran enviados por Dios. En la expansión europea fue llamada la era de los descubrimientos de América, que son tomados como punto de referencia para establecer el inicio de la Edad Moderna. Se inicia en el siglo XV, lo que trae como consecuencia el fin de las grandes civilizaciones. La crisis europea gozó de un gran florecimiento económico entre los siglos, nos dice ahí, 12, 14. Pero a esta expansión le siguió un gran retroceso de los siglos. ¿Qué siglos? Ahí vemos los siglos 14 y 15. Entre las causas de este atraso y crisis tenemos las epidemias. Recordemos que en ese tiempo también hubo epidemias en las crisis europeas. Luego dice que querían la búsqueda de riquezas y territorios. Los europeos buscaron oro para poder solventar las permanentes guerras y la realización de largos viajes en alta mar. Requerían de conocimientos e instrumentos que permitieron a los navegantes orientarse en el mar. Dentro de estos tenemos los avances científicos: la brújula, la pólvora, la imprenta y papel, los portulanos, el estralabio, libros de pilotaje, que hemos visto también. Luego vemos lo que habla de Cristóbal Colón, ¿no? En su primer proyecto de ir a la India por su
por una nueva ruta en 1480, el mismo que presentó el monarca portugués Juan III hacia 1483. Pero este rey consideró como inviable, ¿no? Estamos recordando los viajes de los españoles. En estos viajes hemos visto, ¿no?, que Colón fue a España, presenta su proyecto, entró en contacto con la corte de Córdoba y tuvo su primera entrevista con los reyes católicos. Recordemos que ellos fueron quienes apoyaron a esta gran aventura. El genovés defendió su proyecto con tal convicción que los reyes decidieron hacer una junta con sabios, letrados y marineros. Pero en su primer momento fue, rechazado este proyecto, recordemos. Luego de la expulsión de los moros, los reyes cambiaron de opinión y decidieron aprobar su proyecto, en donde Colón puso $500,000 de maravedís, ¿no?, y el otro millón lo puso los reyes. Una vez aprobado el proyecto, se procedió a firmar entre Colón y los reyes católicos un documento llamado Capitulación de Santa Fe, el 17 de abril de 1492. Se le concedió a Colón los títulos de almirante mayor del mar Océano, virrey y gobernador general de las tierras que descubriera él en ese entonces. Vamos a hablar algo breve acerca de los viajes de Colón. Recordemos que en su primer viaje parte de Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, con la idea clara que si navegaba hacia el oeste a través del Atlántico que podría llegar a la India. Recordemos también que partió con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y con una tripulación de 200 hombres aproximadamente. Colón se aproximó a tierra al amanecer el 12 de octubre, bordeando el litoral occidental. Una vez en tierra, tomó posesión, en donde dice que Colón dedujo que se encontraba en una isla llamada Guanaguaní, ¿no?, isla de la iguana, y la que bautizó como San Salvador. El 28 de octubre arribó a Cuba, la cual bautizó como Juana en honor a su hija de los reyes católicos. En el segundo viaje, el objetivo de este viaje era colonizar nuevas embarcaciones. Llevaba animales, semillas, etc. Colón partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, al mando de 17 barcos y 1.200 hombres. En esa nueva isla, la que llamó San Juan y que hoy es Puerto Rico. En el tercer viaje, debido a que los enemigos de Colón lo habían desprestigiado, en el tercer viaje demoró en organizarse. Fue por este viaje donde Colón llega por primera vez al continente americano. Arribó a las costas de Venezuela y descubrió la desembocadura de Orinoco. En el cuarto viaje, recordemos, dice, en consideración a sus servicios, la corte retiró los cargos a Colón. Además, recuperó el apoyo para una cuarta expedición. Se dedicó a explorar las costas del continente y recorrió los territorios de Panamá y Honduras. Con la muerte de la reina Isabel en 1504, Colón perdió a su principal protectora. 2 años después murió en Valladolid, convencido que había llegado a la India. Así concluye la carrera de este maorino audaz, tenaz y que muere muy enfermo, sin tener noción del enorme alcance y trascendencia. Ahora vamos a recordar la invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Recordemos que la división de tierra firme, los españoles lograron tomar posesión de casi todo el territorio de las islas de las Antillas. Desde la isla La Española empezaron su excursión hacia tierra firme, región ubicada en las costas atlánticas, lo que actualmente
es el territorio de Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Entonces, la capitulación de Burgos, que fue en 1508, fue el documento mediante el cual el rey Fernando el Católico autorizó la expedición y conquista de tierra firme. Una vez conquistado este territorio, fue dividido en 2 gobernaciones, ¿no? Como hemos visto, sabemos también que ellos fueron 3 socios, ¿no? Tenemos ahí que uno de ellos es el que puso el más dinero. Luego, que fue el cuarto socio, al gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, porque se comprometió a dar las autorizaciones necesarias para esas grandes expediciones. Para el cumplimiento de este objetivo final, la conquista del Tahuantinsuyo realizaron 3 viajes. En el primer viaje, recordemos que Pizarro parte de Panamá a fines de 1524 en un barco llamado Santiago, con un centenar de españoles, 4 caballos y perros de guerra. Avanzando por el mar del sur, llegaron hasta Puerto de Piñas, donde solo encontraron bosques. Después de una semana de navegación, desembarcaron en un pueblo de indios, donde encontraron vacíos y abandonado. Solo encontraron una olla con restos humanos, evidencias que se encontraron en un pueblo de antropófagos. Luego tenemos en medio estaban los cargadores de las andas del Inca. Recordemos, ¿no?, que quien venía en una literal cuando ya se iba a entrevistar Pizarro con el Inca. También dice que en este entonces el Inca, digamos así, arroja la Biblia porque no entendía nada de lo que le había hecho Pizarro, ¿no? Entonces es así donde salieron los soldados, se iniciaron los disparos, los indios fueron tomados por sorpresa y rápidamente los españoles se adueñaron del territorio y tomaron prisionero al Inca. Los cronistas españoles, dice acá, relatan que Atahualpa insistió en llegar a una alianza con los españoles y que ofreció entregarles oro, plata en cantidad. En aquel juego de equivocaciones, los hispanos entendieron la entrega como un rescate de modo occidental, ¿no? Una vez repartido el botín, los españoles decidieron dar muerte al Inca. En efecto, Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca el 26 de julio de 1533, acusado formalmente de polígamo, en la cual se cambió esa ejecución por la de garrote. Muy bien, chicos, entonces hemos hecho un repaso de los temas importantes que hemos tenido en el curso de historia. Cuídense y nos vemos.